Listo, entonces muy buenas tardes para todos. Eh, para las personas que nos están acompañando el día de hoy, como les estaba explicando antes de iniciar con esta grabación, el día de hoy vamos a hacer la rendición de cuentas del Colegio José María Vargas Vila. Mi nombre es Fabián Cruz, yo soy el rector del Colegio José María Vargas Vila. Nos acompaña Fernando Quintero, que es nuestro auxiliar administrativo con funciones de pagaduría, nuestro pagador, y ya va a estar con nosotros el señor Edgar Adárraga, que es nuestro contador. La finalidad de esta reunión es poderle contar a la comunidad todo el manejo financiero que se hizo en el colegio con el presupuesto, con los recursos que llegaron en el año 2020. Partimos del hecho que el año 2020 fue un año atípico. Empezó la pandemia en el mes de marzo, nos tocó cerrar la institución y eso pues trajo unas consecuencias también en la parte financiera como tal. Entonces hoy lo que vamos a hacer es dar el informe de todo lo que se hizo el año pasado mientras estábamos con el colegio cerrado, mientras estábamos en la emergencia sanitaria, porque aunque estábamos en emergencia, hay muchas cosas de la institución que no pueden parar. Entonces, esa es la finalidad de la reunión de hoy. Nosotros compartimos el link por los grupos de WhatsApp para que los niños convocaran a sus padres. Se les estaba hablando ahorita a unos niños que estaban conectados para que por favor los padres de familia se puedan conectar, puedan estar pendientes de la presentación. El video de esta reunión se va a montar en la página web del colegio para que ustedes lo puedan revisar en cualquier momento, así como los archivos que vamos a proyectar el día de hoy con los informes financieros también se van a encontrar en la página del Colegio José María Vargas Vila. Entonces vamos a dar inicio a esta reunión. Como les decía, rendición de cuentas del año 2020. Entonces arranco informándoles. Yo voy a cerrar acá un momentico. Voy a cerrar los micrófonos a todos y ya ahorita, después de la presentación, los vamos a activar. Entonces, primero que todo, arrancamos con el informe de gestión del 2020. Antecedentes. Entonces, primero que todo, dice la institución educativa José María Vargas Vila se encuentra ubicada en la localidad 19, Ciudad Bolívar. Con una población, el año pasado teníamos aproximadamente 2.800 estudiantes. Recuerden que todo el informe que estamos dando el día de hoy es del año 2020. Distribuidos en 2 jornadas. Como ustedes saben, trabajamos en cada una de las jornadas desde jardín, que hace parte de primera infancia, hasta grado 11. Y la institución ofrece el título de bachiller, ¿ya? Bachiller académico. Tenemos una única sede y a grandes rasgos, pues esto es lo que significa el José María Vargas Vila. Es un megacolegio con capacidad de albergar más de 3.000 estudiantes y solo tiene una sede. Bueno, aprobación de manuales y reglamentos, entonces como se hace todos los años, dentro de las reuniones y sesiones periódicas que realizó el Consejo Directivo en el año 2020, y como siempre, con el ánimo de actualizar las herramientas para un mejor control y gestión, se aprobaron los siguientes documentos. Entonces, siempre en las primeras reuniones del Consejo Directivo de cada año, recuerden que el Consejo Directivo es el ente del gobierno escolar que toma las decisiones dentro del colegio. Y ese ente tiene unos manuales. Entonces se aprobó el reglamento interno de procedimientos para actos y contratos y también se aprobó el manual el manual del almacén, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con los recursos o los elementos que ingresan por el almacén. También se adoptó el reglamento de uso y conservación de bienes como una institución, es una institución pública. Nosotros tenemos un reglamento para darle manejo a todos los bienes que tenemos, ya sean comprados por nosotros o dados por la Secretaría de Educación o por el Ministerio de Educación. También se hizo la adopción del reglamento interno del Consejo Directivo. Comité de sostenibilidad contable, todas las instituciones deben tener un comité de sostenibilidad contable que se reúne periódicamente.
el manual del gobierno escolar y el manejo de la tesorería como tal. Entonces, siempre en la primera reunión de consejo directivo se aprueban todos esos manuales. Bueno, como dice en la diapositiva, el consejo directivo de la institución se reunió mensualmente. Todos los meses el consejo directivo tiene una reunión. En el año 2020, analizando de manera minuciosa los informes contables y de ejecución presupuestal. Hago una aclaración. Por más que estuvimos en pandemia, por más que estuvimos en emergencia sanitaria, el Consejo Directivo siguió sesionando en la institución. Entonces nosotros hicimos las reuniones siempre en la institución, siempre en el colegio de manera presencial, dando su respectiva aprobación. Lo anterior teniendo en cuenta la razonabilidad de las cifras presentadas y en vista que los recursos fueron invertidos de conformidad con el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal. Los informes mencionados fueron presentados en su debida oportunidad por el rector, el auxiliar financiero y el contador, que somos las tres personas que estamos el día de hoy aquí dando esta rendición de cuentas. El Consejo Directivo fue conformado de acuerdo con la normatividad vigente por representantes de padres de familia, estudiantes, docentes, sector productivo de la comunidad y no se tuvo el año pasado representantes de los egresados. Siempre es un poco complicado tener representantes de los egresados, ya que ellos están en el tema laboral o en el tema académico, entonces se les complica mucho asistir a las reuniones. Bueno, ellos se encargan de la toma de decisiones, cuando digo ellos son el consejo directivo, en la atención a necesidades prioritarias en los aspectos de la vida escolar, académica y convivencial, el manejo del presupuesto, la contratación y las compras. Esas son las responsabilidades del consejo directivo como tal. Recuerden, consejo directivo, el máximo ente del gobierno escolar. Durante las sesiones del consejo directivo se analizaron o discutieron aspectos relacionados con el manejo de la emergencia sanitaria. El año pasado, como lo dije al comienzo, fue un año atípico. Estamos en una pandemia del COVID-19 y casi todo lo que hicimos el año pasado fue orientado a darle eh, a darle solución a los problemas que fueron surgiendo a partir de la emergencia sanitaria. Recuerden que en el mes de marzo estábamos trabajando y de un momento a otro nos mandaron a todos para la casa y nos tocó empezar a repensarnos en cómo le íbamos a hacer para darle continuidad al proceso académico. Por eso, el año pasado, casi todas las sesiones se orientaron en lo mismo: compra de insumos y equipos para implementar la estrategia Aprende en Casa. Como ustedes saben, la Secretaría de Educación, el Gobierno Nacional, desarrolló una estrategia que se llama Aprende en Casa, que lo que permitía era que el estudiante pudiese seguir adelantando su proceso académico sin asistir a la institución, ya que por las condiciones del mundo, no era solo el país, sino del mundo, los niños no podían ir al colegio. Arreglo de la planta física, independientemente de que estuviéramos en pandemia, hay cosas que no se pueden detener, el colegio no se detiene. Hay cosas que así no estén los estudiantes en la institución y los docentes, no podemos dejar de caer el colegio. Entonces se siguieron haciendo los arreglos de planta física, se siguieron tomando decisiones muy importantes, como por lo menos el CIE transitorio. El año pasado el Consejo Directivo tomó unas decisiones para el sistema institucional de evaluación, eso significa CIE, y las conclusiones, como ustedes saben, fueron registradas en las actas del Consejo Directivo, y eso es lo que le ha venido socializando cada uno de sus directores de grupo. Bueno, en el informe de ejecución presupuestal podemos hablar que con el fin de poder observar el comportamiento de la utilización de los recursos del colegio en la vigencia del año 2020, la institución cuenta con un cuadro de resumen, que ya se los vamos a mostrar, de ejecución presupuestal, completo tanto en valores absolutos como porcentajes y estados de tesorería que muestran la situación económica del Fondo de Servicios Educativos. Recuerden que estamos hablando de los recursos que le llegó al colegio en el año 2020 y qué se hizo con esos recursos. Es importante indicar que el Fondo de Servicios Educativos posee tarjetas presupuestales tanto de ingresos y gastos y que la correspondencia se encuentra
debidamente custodiada, además de estar debidamente soportado los ingresos percibidos como los gastos efectuados en desarrollo de su ejecución presupuestal. Los objetivos: ejecutar los proyectos priorizados para la vigencia. Entonces, el año pasado teníamos unos proyectos que se iban a priorizar. Implementar un plan de contingencia que nos permitiera atender la emergencia sanitaria. Ese era uno de los objetivos del año pasado. E implementar la estrategia Aprende en Casa. Del mismo modo, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física de acuerdo con el presupuesto presentado por el rector, ordenador del gasto, a consideración del Consejo Directivo. Entonces, el año pasado teníamos dos grandes objetivos. Uno era atender la emergencia y el otro era seguir haciendo los arreglos o los mantenimientos de la planta física. Dentro de los objetivos específicos teníamos aplicar el decreto 4791 de diciembre del 2008, que era ejecutar los diferentes proyectos, cumplir con los planes y programas que sirvieron de soporte para el presupuesto de ingresos y gastos aprobados por el Consejo Directivo para la vigencia 2020 y adelantar las gestiones administrativas para continuar con el proceso académico de forma remota. Hago un paréntesis. Cuando hablamos de proyectos, estamos refiriéndonos a que en el año 2019, el año anterior a esta vigencia, el colegio participó en unos proyectos y recibió unos recursos. Nosotros participamos en una convocatoria que hizo la Secretaría de Educación con la Universidad Nacional, nos presentamos, desarrollamos el proyecto y nos donaron 50 millones al colegio para compra de equipos electrónicos. Yo ya esto lo había comentado en unas reuniones con padres de familia. Ya ahora todos los salones del colegio cuentan con televisor, ¿ya? Además se compraron otros elementos, se compraron unos blackouts para unas salas como la polivalente, se compraron unos videobin, unos elementos tecnológicos pues para modernizar las instalaciones del colegio. Además de eso, un grupo de docentes presentó una propuesta de proyecto, de un proyecto que se llama SOMA. Ese proyecto nos hizo quedar en el primer puesto a nivel distrital, porque fue un proyecto, una experiencia exitosa. Entonces nos dieron un premio, recibimos un premio de 20.900.000 algo, no me acuerdo en este momento el dato exacto, y teníamos esos recursos. Además, el Colegio José María Vargas Vila recibió otro premio porque fuimos el colegio que más disminuyó el índice de deserción. O sea, nosotros conservamos a nuestros estudiantes, a la mayoría de nuestros estudiantes durante casi todo el año. Y eso hizo que quedáramos en el primer puesto y nos dieron otro premio de 20.900.000. Entonces contábamos con esos recursos y cuando hablo de proyectos eran esos recursos que teníamos que ejecutar. Seguimos. Fernando, por favor. Justificación. Entonces, el Fondo de Servicios Educativos de esta institución, basándose en los principios de transparencia, de eficiencia y eficacia, lleva a cabo la ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos de acuerdo con la proyección realizada y aprobada por el Consejo Directivo de la institución. Entonces, nosotros en el Consejo Directivo tenemos que ejecutar el presupuesto. No es que nos llegó el dinero a la institución y no hicimos nada. Tenemos que priorizar en qué se va a invertir el presupuesto, cuáles son los proyectos institucionales que tenemos y a partir de eso pues trazamos una hoja de ruta que nos permita poder administrar esos recursos durante todo el año para que el colegio funcione durante todo un año y para que tengamos los elementos necesarios para que el colegio se pueda trabajar, podamos atender los estudiantes, los docentes y la comunidad. ¿Seguimos? Bueno, entonces le voy a ceder la palabra a mi pagador Fernando Quintero, que nos va a hacer el informe financiero, presupuestal y contable. Sigue, Fernando, por favor. Muchas gracias, don Fabián. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre efectivamente es Fernando Quintero. Llevo como auxiliar financiero desde el año pasado, en febrero. Con muchos no he tenido la oportunidad de conocerlos. Otros, pues en este proceso de la pandemia, tuve esa oportunidad y he manejado todo el presupuesto pues durante esta vigencia.
Igual como decía el señor rector, efectivamente ha sido un proceso muy atípico, pero efectivamente se ha tenido que continuar con su proceso de contratación, tratar de mantener la institución en buenas condiciones, que no se deteriore, y aparte de eso, pues garantizar que los estudiantes tengan su material para trabajo académico en casa, y eso requiere una serie de contratos, una serie de ejecución de presupuesto que se ha adelantado. Entonces, bueno, inicialmente les cuento, este es el informe financiero presupuestal. El objetivo de él es dar a conocer la ejecución de ingresos y gastos de la institución durante el año de la vigencia, perdón, aquí quedó corregido, es 2020, teniendo en cuenta el presupuesto anual de ingresos y gastos aprobado y sus modificaciones. El presupuesto de ingresos, para que todos conozcan, durante la vigencia tiene unas fuentes de financiación, unos recursos por donde nos llegan los ingresos. Eso se le llaman, unas fuentes por donde llegan los ingresos, que son ingresos operacionales, ingresos por transferencias e ingresos por recursos de capital. Los ingresos operacionales son los que comprende la tienda escolar y certificados y constancias. Como es de conocimiento de todos, debido a la pandemia, pues la tienda escolar no pudo funcionar, escasamente se pudo recibir un canon de arrendamiento de un mes y no se pudo captar este dinero, pero digamos que estos dos componentes, certificados y constancias y tienda escolar, son los que hacen que estos espacios, estos ingresos entren a las arcas del colegio y sean distribuidos en el gasto. Por otro lado, son los ingresos por transferencias, que son todos los que son girados por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación por gratuidad total. El Ministerio no gira unos recursos, generalmente hace un solo giro en el año, y la Secretaría de Educación de igual manera hace dos, hasta a veces hasta tres giros en el año. Esos son los ingresos por transferencias. Y ingresos por recursos de capital, pues son los que provienen de los rendimientos financieros y los rendimientos del balance, pues entre otros, ¿no? Continuamos. Entonces, en ese orden de ideas, para determinar una ejecución presupuestal, nosotros proyectamos una inversión, proyectamos unos recursos que vamos a recibir durante la vigencia, y para la vigencia 2020 se proyectaron de la siguiente manera. En cuanto a presupuesto inicial, se proyectó 250.166.272, que venían provenientes de certificados y constancias, por supuesto, venían proyectados de tienda escolar. Como se pueden dar cuenta, se proyectaron 5.850.000 de tienda escolar, de Sistema General de Participación, o sea, del Ministerio de Educación, 156.215.801, de proyecto de gratuidad, 87.500.471, para un total de 250.166.272. Como se pudieron dar cuenta, pues durante la vigencia, como fue tan atípico, se percibieron unos recursos y se dejaron de recibir otros. Hay una columna acá que ustedes ven en modificaciones, una que dice adición. Esa adición, se pueden dar cuenta que enfrente, donde dice EGCP MEN, hay unos recursos de 78.526.189. Estos recursos son provenientes del Ministerio de Educación Nacional, que se entregaron priorizados para atender la pandemia, o atender, digamos, a los chicos que se están implementando el trabajo académico en casa por diferentes metodologías. La institución determinó que fuera por medio de guías. Entonces nosotros compramos unos bienes con eso, una serie de equipos y una serie de insumos para atender a esos chicos con esas guías. Por otro lado, la Secretaría de Educación, dentro de su proceso, nos dejó de girar durante la vigencia 52.178.461. Entonces, pues realmente los recursos no fueron realmente lo que se esperaba. La Secretaría nos dejó de girar una cantidad considerable. Por eso aparece en la columna de reducción de presupuesto. Un total de presupuesto definitivo de 375.838.975, que los compone lo que se recibía de certificados y constancias, lo que se percibía por tienda escolar, que como se pueden dar cuenta solamente percibimos 600.000 pesos durante toda la vigencia de la proyección de 5.850.000, 234.741.990 era el presupuesto definitivo con el giro adicional.
del Ministerio. De la Secretaría de Educación, el presupuesto eran 35.222 y unos excedentes financieros que se pueden dar cuenta acá al final. Estos excedentes corresponden a los recursos que el señor rector los mencionaba del año de 2019 de noviembre, los cuales giraron y por supuesto pues no se ejecutaron en noviembre, sino se vinieron a ejecutar en el 2020 gran parte de ellos, no en su totalidad. Vale la aclaración. Esto para un total nuevamente de 375.878.975. Entonces, un total ejecutado de esto es lo proyectado en ingresos, esto es lo que realmente se ejecutó. Entonces, si nos damos cuenta, certificados y constancias solamente se recaudaron 429.750 de los 600 proyectados. De tienda escolar, los 600.000 pesos que se pudieron recaudar. La Secretaría de Educación, 234.471, perdón, el Ministerio, 234.471.990. Proyecto de gratuidad, un total de 35.222.010. Esto fue lo que giró la Secretaría. Teníamos proyectado 87 y solamente giró 35. Y lo de excedentes financieros que ya les había dicho, para un total de 375, 668, 725, para un total del 100% de lo recaudado, teniendo en cuenta que el ministerio giró algo adicional a lo contemplado normalmente. Acá hay un valor de 170.250 pendientes, que eso fue, digamos, lo que quedó pendiente de certificados y constancias, pero eso en el cierre a la vigencia, pues ya queda en ceros. Continuamos. Digamos que para hacer una salvedad o aclaración, durante la vigencia 2020 el presupuesto definitivo fue de 375.838.975, teniendo en cuenta algunas modificaciones en razón a que por parte de la SED no asignó la totalidad de los recursos proyectados, en lo que llevó a reducir el presupuesto en este rubro de 52.178.461. Por ello, el valor recaudado provenientes de la Secretaría de Educación fueron 35.322.010. Por parte del Ministerio de Educación Nacional se recauda un mayor valor, o sea, un valor adicional de 78.526.189 para atender la emergencia. Y esto, por supuesto, se adiciona al presupuesto. Y por recursos propios se recaudó 1.029.750, que ya les comentaba, que era por tienda escolar y certificados y constancias. El presupuesto de gasto. Generalmente las necesidades son mayores que el presupuesto sugerido por la SED. Se hace necesario realizar las correspondientes priorizaciones y ajustes que aseguren el normal funcionamiento de la institución. El presupuesto de gasto se distribuye en gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Efectivamente, estos son dos componentes grandes, los de funcionamiento y los de inversión. Los de inversión, efectivamente, me refiero a los proyectos de inversión como los que mencionaba el rector, y como los proyectos de inversión que presentan los profesores, una ficha técnica cada vigencia, más o menos en octubre, que se ejecutan. Desafortunadamente el año pasado, pues como fue atípico, los proyectos de inversión de los docentes, los presentados con las fichas técnicas de los docentes, fue imposible hacer ejecución de ellos, precisamente porque todos van orientados a cubrir los estudiantes dentro de la institución, y pues como había alternancia, había trabajo académico en casa, entonces era complicado manejarlo, no nos autorizaban a hacer la ejecución de estos proyectos. De igual manera, pues efectivamente uno siempre proyecta una cantidad de presupuesto de acuerdo a las necesidades que uno enfoca. Generalmente no se recibe entonces la misma cantidad, hay que hacer una serie de reducciones, y por ello pues nos toca hacer una especie de priorización de esos recursos y mirar de tantas necesidades que tiene la institución, cuáles se pueden cubrir y cuáles son las más urgentes para hacerlo. Los gastos de funcionamiento son las apropiaciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operativas. Comprende los gastos por servicios personales y gastos generales. Los gastos de inversión, como ya los mencionaba, los gastos de inversión en que incurre el colegio para el desarrollo económico, social y cultural de su comunidad, es decir, aquellos que contribuyen a mejorar el índice de calidad de vida de los estudiantes. Estos gastos deben de desarrollarse a través de la metodología para la formulación y ejecución de los proyectos de inversión establecidos en la Ley 115 del 94, Ley General de Educación.
Dentro de toda esta ejecución, nosotros dentro del presupuesto inicial, pues teníamos proyectado ejecutar el 100%, pero debido a toda esta situación, se ejecutó solamente un 61% en gastos de funcionamiento y gastos de inversión, que ya lo vamos a ver cómo se ejecutó. En este siguiente cuadro, ven una relación detallada de gastos presupuestales, tanto los de inversión como los de funcionamiento. Voy a darles los grandes totales para que ustedes tengan claro. Digamos que el detallado de esto es un poco engorroso y a veces pues no a todo el mundo le gusta tantas cifras. Entonces, igual como esta presentación se va a subir a la página web, cualquiera puede revisarla, puede ver si tiene alguna inquietud, nos la hace saber y nosotros se la despejamos. De todas maneras, toda la contratación que nosotros realizamos o que realiza la institución es pública y todos los informes se presentan a contratación, por supuesto a SECOP, a Contraloría y los demás entes de control. Y efectivamente la información es pública y en el momento que alguien requiera algún tipo de información, pues por los conductos regulares se remite a la institución y se solicita la información y con gusto se la daremos. Entonces, el presupuesto inicial, como ya les había comentado, tiene que ser consecuente con el presupuesto de ingresos. Entonces, estaba un total de 250.166.272. Se pueden dar cuenta que hay una serie de modificaciones, tanto adiciones como reducciones. En cuanto a traslados, también hay un traslado de 12 millones de pesos, unas adiciones y reducciones, adiciones por 183, 101, 164 y unas reducciones por 57.428.461. Para un presupuesto definitivo de 375.838.975. Se pueden dar cuenta que hay una serie de disponibilidades para hacer más claridad en esto es cuando yo tengo una necesidad de cubrirla y cuento con el dinero en las arcas del colegio, en los bancos. Entonces yo genero una disponibilidad, separo esa plata para poder ejecutarla posteriormente, o sea que ya queda comprometida para esa actividad que vamos a desempeñar o que vamos a cubrir. Cuando se habla de total ejecutado, es ya cuando se ha comprometido los recursos. Una cosa es disponer de ellos y otra cosa ya es oficializar el contrato. Entonces, se hizo una disponibilidad de 229.474.769 y efectivamente un total ejecutado de 229.474.769. Dentro de los contratos, efectivamente nosotros hacemos los contratos durante la vigencia. Sin embargo, el contrato de honorarios que pertenece al contrato del contador se hace por una vigencia de 12 meses. Sin embargo, como el mes de diciembre nosotros salimos, o bueno, los rectores o todos los colegios salen a vacaciones en los primeros días de diciembre, una vez el contador termina su cierre, balance y entrega toda su información, la entrega en enero, cuando hagas el cierre de la vigencia, hasta enero, entonces nosotros el último cobro, el último pago, se le hace en enero. Por eso, si se dan cuenta, hay una columna que dice reservas presupuestales. Esa columna de reservas tiene un valor de 1.830.150, donde dicen horarios de la entidad, que son unos recursos pendientes por girar cuando ya el contador hace la entrega de su respectivo balance e informes que le corresponden. Y por supuesto hay una columna anterior que dice total giros para un total de 227.184.684. Hay una reserva de 460.000 pesos que son unos recursos que se dejaron de pagar en un contrato de la vigencia anterior y se cancelan durante esta vigencia por un total de 2.290.151. Esto, como se dan cuenta en la columna de porcentaje, al final, a la parte de abajo, dice la ejecución de un 61%, como ya les había mencionado. El giro, total de giro, un 99%. Y el saldo por ejecutar es digamos que los recursos pendientes que no ejecutamos durante la vigencia son 146.364.206. Esto, digamos que tiene una pequeña variación cuando se hace el estado de tesorería por los rendimientos financieros y demás. Una vez se hace el cierre en diciembre, ya se establece el valor exacto que se adiciona al año siguiente como un excedente financiero. Continuamos. Dentro de los contratos celebrados,
efectivamente nosotros celebramos un contrato de servicios personales que corresponde al contrato del contador. Ese contrato corresponde a un 10.980.900. 5 contratos de obra correspondientes a 55.305.522. 7 contratos de mantenimiento por un valor de 34.417.143. Unos suministros, 16 contratos de suministros por 117.382.759. Contratos de prestación de servicios, 20.009.28.444, en total de 5 contratos. Y acá hay una relación detallada de todos los contratos, pues como se pueden dar cuenta fueron un total de 34 contratos, 33 con una aclaración que hay que hacer así. Pero estos fueron los contratos de la vigencia. Debido pues al tema de la pandemia se reduce porque normalmente la proyección de contratos es más o menos de 70 a 80 contratos al año, pero en esta solamente se hicieron 34 contratos. Bueno, esta información ya es del señor contador. Digamos que estos son los informes que se tienen que presentar mensuales. Le doy paso al señor contador para que por favor nos cuente un poquitico lo de sus actividades. Y buenas tardes, les habla Edgar Adárraga Ustaris, el contador de la institución. A continuación voy a hacerles la presentación de los estados de la situación financiera al cierre de la vigencia. Fernando, como ustedes ven, mensualmente se le presenta al informes al Consejo Directivo, tanto como la ejecución del presupuesto. Se presentan los elementos que se hayan adquirido, ¿no? También se presentan los pagos de los impuestos que se le hacen a los proveedores. Y tanto de la DIAN como del ICA. Estos informes se presentan trimestral a la Secretaría de Educación y al Ministerio. Y semestral se pagan unos reportes de tampilla, que son unos impuestos que se le descuenta a los contratos de obra. Y anualmente se presenta una rendición de cuentas tanto a la Contraloría como a la comunidad. El informe, la rendición de cuentas de la Contraloría ya se presentó. Fernando, ¿me puedes presentar el estado de la situación financiera? La situación financiera se presenta, el informe de estado de situación financiera se presenta comparando. No se escucha nada. Don Edgar, ¿me escucha? Me parece que don Edgar Sí, tiene problemas. ¿me escuchan, por favor? Sí, yo lo escucho bien. Sí, señor. Okay. Yo también lo escucho bien. Ok, le estaba diciendo que el estado de la situación financiera se presenta en comparativo con el año anterior. En este caso estamos presentando el comparativo del 2019 con el 2020. Don Edgar, estás en mudo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sigue. Pero alguien ¿será que me están bloqueando? Porque ahorita, bueno, sí, ya ahí tengo el micrófono abierto. Sí, señor, dale. Ok. Entonces les contaba que en el 2020 quedaron 149.338.000. Ahorita, comparativo con el año 2019, quedaron 63 millones. ¿Por qué quedó más plata? Como ya lo explicó el rector y lo explicó Fernando, por lo que no se pudo gastar
toda la plata por lo que estábamos en la pandemia, ¿no? Entonces quedaron la mayoría de los proyectos del 2020 quedaron sin ejecutar y por eso quedó esa cantidad de plata. Normalmente el presupuesto debe de gastarse totalmente, ¿no? Porque los que nos giran, si nos giran 200 millones es para el bienestar de los alumnos y tienen que gastarse los 200 millones. Estos, como dijo Fernando, quedaron 149 millones en el banco, pero se adicionaron como 140 y algo, 140 y un poquito menos, por lo que había que quedar en reserva y en cuentas por pagar unos valores. En el activo tenemos 28.728.000 pesos. Comparado con el 2019 hay un aumento. ¿Por qué este aumento? Por lo que hubo unas compras de unas impresoras y de unos televisores. Ya el rector les dijo por los proyectos que se habían ganado. Entonces, por eso hay un aumento en el activo. Después seguimos con el pasivo. En el pasivo fueron 781.000 pesos, que es la plata que se dejó, que se le descontó a los proveedores de la retención de la fuente y del ICA. Estos 781.000 pesos son impuestos que pagan los proveedores. Nosotros los retenemos y se los pagamos, se le devolvemos esa plata al gobierno en el mes de enero. En el patrimonio tenemos un capital fiscal de 43 millones y un resultado del ejercicio de 90.613.000 pesos, para un total del patrimonio de 177.286.000 pesos. Y un total del pasivo más patrimonio de 178.067.000 de pesos. Ahorita voy a presentar a certificar, ¿no? Nosotros como contador y el rector debemos presentar una certificación a la Secretaría de Educación, al Ministerio y a la Contraloría, donde con la firma del rector y la firma mía y la tarjeta profesional estamos dando fe de que todos los recursos que se ejecutaron en el 2020 fueron de acuerdo a las políticas trazadas de la Secretaría de Educación y del Ministerio. Entonces, a continuación les leo el certificado, la certificación de los estados financieros. Los suscritos rector, ordenador del gasto Fabián René Cruz y el contador Edgar Alberto Adarre Ustaris del Colegio José María Vargas Vila, certificamos que los estados financieros del Colegio José María Vargas Vila, generados dentro del periodo de diciembre de 2020, revelan la realidad financiera, económica y social del Fondo de Servicios Educativos. Cumplen con los requisitos de consolidación a la Secretaría de Educación del Distrito y son el fiel reflejo de los libros de contabilidad que se conservan y llevan de acuerdo al régimen de contabilidad pública. La institución, a la fecha de la certificación, ha depurado los inventarios adquiridos a través del Fondo de Servicios Educativos, los cuales son responsabilidad de la administración, razón por la cual dejamos constancia que la cuenta propiedad, planta y equipo está acorde con el inventario físico del colegio y que es responsabilidad del almacenista dar cumplimiento a la nueva política de inventarios impartida por la SED, según circular adjunta conjunta 001 de enero 30 del 2018, expedida por la Dirección de Dotaciones Escolares y Dirección Financiera de la Secretaría de Educación. Sin embargo, la institución continúa con los procesos de verificación, ajuste y reclasificación de elementos, informe que serán presentados al Comité de Sostenibilidad Contable en el marco normativo de las normas internacionales de contabilidad para el sector público y de acuerdo a la estructura del nuevo Plan Único de Cuentas establecido por la Contaduría General de la Nación, mediante resolución 620 de noviembre 26 del 2015. Los activos fijos y bienes devolutivos se clasifican de acuerdo al nuevo catálogo de cuentas. La ejecución del presupuestal del mes, del año en este caso, certificado y los inventarios del fondo se han tomado e incorporado fielmente a los estados financieros y se
reportarán a la SED y a la comunidad educativa de acuerdo a la información suministrada por el almacenista y el pagador de la institución. Entonces, donde atentamente firmamos el rector, ordenador del gasto, Fabián René Cruz, y el contador, Edgar Alberto de Argustaris, con tarjeta de propiedad de profesional 50331 Rayate. Ok, muchas gracias, don Edgar. Efectivamente, pues a continuación les voy a mostrar unas diapositivas donde hay una serie de fotografías, un pequeño esbozo de fotografías. No sé si el señor rector quiera contarles, digamos, el tema que se hizo en estos escenarios, mientras que yo paso las diapositivas. No se le escucha. Ya. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, además de los dineros que nos giraron para darle solución al proyecto o implementar el proyecto o la estrategia Aprende en Casa, entonces se hicieron unos arreglos en la institución, un arreglo de mantenimiento. Uno de esos es lo que se está proyectando en este momento, que fue el mantenimiento a todos los barandales internos de la institución. Como no tenemos un cubrimiento del 100% de los techos en la parte interna, entonces el sol y el agua hacen que estas barandas se oxiden. Si no le hacemos el mantenimiento preventivo máximo cada 2 años, pues las barandas no van a prestar ningún sistema o servicio de seguridad. Entonces el año pasado, dentro de los arreglos que se hicieron, fue el mantenimiento de los barandales internos de la institución. Como se pueden dar cuenta, se lijaron donde estaban oxidados, se hicieron los arreglos de los tramos que estaban oxidados, se cortaron, se soldaron, se arreglaron las mallas, había unas mallas que estaban muy deterioradas, se rasparon las barandas y se pintaron nuevamente. Entonces hoy en día ya todas las barandas internas están completamente pintadas. Segundo, como les había comentado, con el proyecto que se ganó de 50 millones con la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional, se hizo la implementación de un proyecto llamado Aulas Plus. ¿Qué hicimos? Todas las aulas del Colegio José María Vargas Vila hoy en día cuentan con un televisor inteligente, y ese televisor inteligente nos va a permitir pues, que los docentes desarrollen clases con unas nuevas didácticas, que desarrollen material educativo para proyectarle a los niños, para trabajar como lo hemos hecho ahorita, mucho material que hay en la web, videos y demás. Entonces hoy en día todas las aulas cuentan con televisores grandes de 58 pulgadas, todos televisores inteligentes, nuevos y con su caja hermética que permite pues brindarle un nivel de seguridad a estos televisores como tal. Además de eso, una de las mayores inversiones que se hizo el año pasado fue arreglar todo lo que tenía que ver con el tema de el agua en la institución, que ha sido un problema recurrente. Hemos tenido problemas con el flujo del agua, daño en motobombas. El cuarto de las motobombas es un cuarto subterráneo, siempre teníamos el mismo problema, es que el cuarto se humedecía, los contactores o los tableros eléctricos se dañaban, las motobombas trabajaban en vacío, se fundían, y además teníamos baja presión de agua. ¿Qué quiere decir? Que nos llegaba menos agua de la que gastaba el colegio diariamente. El año pasado, con construcciones escolares, se hizo la adecuación nos ampliaron la cometida del agua. Estábamos trabajando con la cometida provisional desde que se construyó el colegio. Teníamos media pulgada que llenaba unos tanques inmensamente grandes que tenemos debajo de las canchas. Ya para este año ya contamos con 1 pulgada, o sea, duplicaron el caudal de agua que llena esos tanques. Se hizo arreglo de todo el sistema eléctrico, de todo el sistema hidráulico, de los tanques de presurización, se cambiaron todos los cheques, llaves que estaban oxidadas, se hizo una renovación completa de todo el sistema hidráulico de la institución. Además de eso, lo último que se hizo fue un sistema de impermeabilización de todos los tanques, pues para garantizar que no se les sale el agua, porque pues teníamos unos problemas de filtraciones. Entonces hoy en día
el sistema hidráulico del colegio está funcionando al 100%. Seguimos, Fernando. Como siempre, hay algo de mantenimiento que no se puede tener y es la poda del pasto, ¿ya? Más ahora que no habían estudiantes en la institución, el pasto creció a una velocidad exagerada, entonces eso permite que los roedores, que los ratones, que las plagas proliferen en la institución. Entonces, antes se hacía casi cada año, hacíamos la poda del pasto. Ahorita nos ha tocado hacerlo cada 6 meses o un poquito antes, porque como no hay estudiantes en la institución, el pasto crece a mayor velocidad. Entonces son temas de mantenimiento que no se detienen, que toca seguirlos haciendo siempre. De la misma forma hay otros temas que no se pueden posponer, que es lo que tiene que ver con el lavado de tanques y desinfección. Nosotros además tenemos comedor escolar, entonces cada 6 meses tenemos que hacer el lavado de esos tanques, desinfectarlo y hacen un sistema de fumigación en todo el colegio pues para prevenir plagas, ratas, mosquitos. Bueno, aquí en Bogotá no se dan mucho los moscos, pero sí siempre es mejor prevenirlos. Entonces se hicieron cada 6 meses lavado de tanques, desinfección y fumigación de toda la institución. Como les digo, son elementos de mantenimiento y son cosas que no se pueden detener, no se pueden posponer. Debemos presentar todos esos certificados y mostrarle a la Secretaría y a los entes que nos vigilan que estamos haciendo las cosas como se deben hacer. Bueno, en resumidas cuentas, esto es el informe, la rendición de cuentas, el informe financiero del año pasado. Quiero dar unas claridades ahí muy pequeñas. El año pasado en el Consejo Directivo se tomaron unas decisiones. La decisión que se tomó es que para la estrategia Aprende en Casa, el colegio iba a comprar unas máquinas, unas fotocopiadoras. Se compraron 3 máquinas en total. Se iban a comprar los insumos, el papel, los toners, los repuestos para las fotocopiadoras, para poderle imprimir a cada estudiante una cartilla y que el estudiante pudiera seguir adelantando su proceso en la casa. En esto se invirtieron los recursos que nos giraron. Además de eso se contrató una empresa logística, que es la encargada de entregar las cartillas en el colegio, recibir las cartillas en el colegio y entregárselas a los profesores en su domicilio para que los profesores las puedan evaluar. Con esos recursos que nos giraron el año pasado, pudimos implementar la estrategia, entregamos 3 cartillas a los estudiantes completamente gratis, se recibieron nuevamente en el colegio y con eso se pudo adelantar el proceso académico. Ya este año vamos en otras estrategias, en implementación de unas nuevas metodologías para el proceso académico que nos han dado muy buenos frutos, pero el año pasado lo único que hicimos fue trabajar desarrollando cartillas, imprimiéndolas en la institución con ayuda de los docentes, de los administrativos, de los directivos. Estuvimos imprimiendo, grapando, empacando las cartillas para podérselas entregar a los niños y en eso invertimos los recursos del año pasado, además de los proyectos que, como les estaba contando, como el de los televisores, que se ejecutó casi en su totalidad, y todo lo que tiene que ver con el plan de mantenimiento de la institución. Entonces, eso es nuestro informe de rendición de cuentas. Si algún papito o mamita tiene alguna pregunta, por favor me levanta la mano y yo le doy la palabra para que pueda hacer su pregunta. Bueno, si no hay preguntas, no me queda más que agradecerles por haber estado hoy en esta reunión. Como lo dije al comienzo, de esta reunión sale un video donde ha sido grabada toda la reunión. Entonces, de este video lo subimos a la página web del colegio para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento. Igual los documentos que mostramos el día de hoy también los van a encontrar en la página web institucional, porque esto es información pública. Para que el que quiera consultarlos, el que tenga dudas de en qué se manejó el presupuesto, pues las pueda aclarar. Fernando, te escucho. Don Luis, no, quería hacer una acotación al tema. Es importante, no sé, que se pueda manejar una firma de la reunión. Creo que hay una forma de firmar. No sé si haya la forma de enviarles el link para que las personas o entren por el chat y vean el link y firmen la reunión. Bueno, nos tocaría hacer un formulario de Google
pero como hicimos la grabación, en la grabación yo lo que hago es descargar el listado de asistencia para que me quede registrado los nombres de todas las personas que estuvieron conectadas hoy en la reunión. ¿Listo, Fernando? Ok, sí, señor, perfecto. Listo. Entonces, si no hay preguntas, agradecerles a todos por haber participado de esta rendición de cuentas. Como les dije, el video de esta reunión va a estar colgado en la página web del colegio con los archivos correspondientes que se mostraban el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos. Feliz tarde y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Feliz tarde para todos.